¿Qué se ve aquí? Dinero, mucho dinero. Muy pronto vais a estar forrado en oro. Produ presente en el estreno de Cosiaca, nueva serie de la televisión regional pública de Colombia, producida por Teleantioquia, El Mintic y PFM. Estoy con Oscar Guarín, productor general de la serie. Bueno, Oscar, un esfuerzo importante para llevar una historia muy colombiana, muy paisa, muy divertida. Sí, fue una historia que pedaleamos durante 3, 4 años junto a César Betancourt Puchero, libretista, y a Luis Alberto Restrepo, el director. La estuvimos pedaleando sobre varios años hasta que conseguimos finalmente que Teleantioquia, digamos, lo diera como una oportunidad para celebrar sus 40 años de funcionamiento como canal, y le metieron todas las ganas y se comprometieron totalmente con el proyecto, y creo que apoyados por el Mintic hemos logrado realizar una serie que estamos orgullosos de pensar que se puede ver en cualquier pantalla del mundo. John Alex Toro es Cosiaca, y para la gente de Latinoamérica expliquemos quién es Cosiaca, porque Cosiaca existió. Sí, José María García, un señor que vivió entre finales del siglo XIX y principios del XX. Se conservan de él un par de imágenes ya muy anciano, en un ancianato en Medellín donde falleció, y lo mencionan algunos personajes muy importantes y relevantes de la historia antioqueña y colombiana. Tomás Carrasquilla lo menciona, Marco Pierre Suárez también lo hace, Iñito Restrepo, que es el personaje que interpreta Robinson Díaz, que está basado en un personaje real, también lo menciona en un momento. Un andariego, básicamente, un hombre muy exagerado para contar sus historias. Yo diría que el loquito que todo pueblo, toda ciudad, todo conjunto de gente que vive tiene, pero aunque muy pícaro, nunca un bandido. Un hombre muy querido por todos, que le gustaba beber, comer y hablar pendejadas entre más pudiera, tomar tapetucita, pero lo invitaban seguramente los señores ricos de las regiones. Cosa que esta noche tengo una fiesta ahí en la casa, pasa y echate unas trovas ahí, porque era trovador también, era repentista, era casi un primer rapero, digamos, porque era un man que era muy rápido para hablar e inventar cosas. Y ya cuando estaba como prendito tenía licencia para decir verdades de forma chistosa, o sea, como un bufón del rey. Es obviamente un personaje heredero de lo que conocemos como la picaresca española, que llegó acá pues con la conquista, que está llena de ese tipo de personajes que son como los pícaros, que van de pueblo en pueblo comiendo y bebiendo a costillas de lo que saben hacer, que muchas veces es con una guitarrita o un tiple, pero este no era por ese lado. Un hombre también muy solitario, pero aquí hemos hecho una comedia de estas historias, y hemos hecho una cosa muy bonita y muy divertida. Lograron, pues desde toda la producción, sí, un elenco bien importante, porque de Amparo Grisales, Vicky Hernández para abajo. Sí, eso tiene que ver un poco con el personaje también, o sea, tiene que ver también con la importancia de Puchero, que es un guionista que todos los actores respetan muchísimo, y con, digamos, la profesionalidad del equipo que había ahí, pues porque todos se entusiasmaron al ver todo el grupo que estábamos ahí trabajando. Pero tiene mucho que ver es con Cosiaca, porque es que a todos los que nos criamos cerca de la cultura antioqueña o en la cultura antioqueña, Cosiaca es una cosa que la estamos escuchando desde que éramos unos niños. Yo creo que el primer cuento que yo oí de Cosiaca yo tenía 3 o 4 años y se me quedó en la cabeza, ¿me entiendes? Entonces eso hizo que todos los actores quisieran trabajar y todos levantaron la mano y dijeron yo quiero estar ahí. Y hay un elenco muy profesional y muy grande y muy exitoso que viene del eje cafetero o de Antioquia directamente, o de algunas otras zonas de influencia antioqueña. Entonces, pues por eso fue que logramos consolidar este equipo tan grande, porque la gente quería estar aquí, quería contar la historia de Cosiaca. Santiago Alarcón, que hace parte del elenco de Cosiaca, pero además fue uno de los, bueno, no creadores, pero de los que dijo hay que hacer Cosiaca. Cuéntanos un poquito de esa parte. De la idea, no, yo soy el de la idea, pero, o sea, como que se me ocurrió. Y le dije a Pucheros, ¿por qué no hemos contado la historia de Cosiaca? Y ya él se encargó junto a Sergio y junto a Peto y junto a toda la Guarina, Pilar, pues obviamente Teleantioquia y el ministerio,
sacaron eso adelante, pero a mí solamente se me ocurrió. Realmente le Fue dije un comentario. un día a Pucheros, ¿por qué no hemos contado la historia de Cosiaca? Y él dijo, hagámosla. Y ellos la hicieron realidad. ¿Apuntaste a Cosiaca en el casting o querías ser otro personaje? ¿Cómo quedaste? La vida real fue que yo iba a ser Cosiaca, pero claro, pasaron muchos años después de que se nos ocurrió y mientras ellos buscaban la plata, la financiación, mientras todo esto, pues se llegó el momento y cuando llegó el momento yo ya no podía. Entonces creo que quedó en mejores manos que si lo hubiera hecho yo, porque John Alex es un actor maravilloso y creo que Cosiaca lo escogió a él para que lo interpretara, me parece genial. Mano, pues Pucheros es para mí un escritor muy bueno, mano. Ya he trabajado con César en teatro, hicimos Infraganti, que fue su primera obra de teatro, en Rigo, La Fiesta del Cabo, Mucho Animal. Y cuando me llamó para esto, yo no lo dudé, porque me encanta cómo escribe César Betancourt Pucheros, me encanta, me gusta mucho. Además, una cosa del personaje es que te permite como actor divertirte, ¿no? Porque trova, el vestuario, Sí, muchas cosas. es un personaje que es como de la entraña de nosotros, no solamente los antioqueños, no, también los colombianos, hermano, que escogemos mejor la vida del disfrute que la vida de la tristeza. Entonces es un gocetas, hermano. Entonces yo me aprendí la letra, hermano, que es lo que tengo que hacer y disfrutar. Yesenia Valencia, aunque no lo crean, tiene tiempo para actuar. La vamos a ver acá en Causeaca, con un personaje pues bastante chévere, como todos los que envuelven esta historia, muy paisa. Tú que además eres paisa, me imagino muy orgullosa de estar en esta serie. No, no te imaginas, eso es lo que es. Imagínate que cuando yo era chiquita, a mí me hablaban mucho de Cosiaca, mi mamá, mi abuela, mis tíos. Yo estudiaba en la escuela, hablaban de Cosiaca. Cuando empecé a estudiar teatro desde los 7 años, pues Cosiaca era inspiración, hacían obras de teatro de Cosiaca, o sea, Cosiaca era re importante. Y efectivamente fue pasando como el tiempo, y nunca más se volvió a hablar de Cosiaca. Y hoy en día los niños de Antioquia no saben quién es Cosiaca. Entonces me ha parecido súper interesante porque yo sé que sobre todo Antioquia, Colombia, pero Antioquia entera está esperando Cosiaca, está esperando este productazo porque nos volvió a poner a Cosiaca en la conversación. Para que entiendan un poquito, por ejemplo, en Bogotá es como hablar de la loca Margarita, o sea, son esos personajes callejeros, de pueblos, que todo el tiempo tenían como la manera de lograr sobrevivir sin trabajar. Cuéntanos de tu personaje en Cosiaca. Bueno, mi personaje es Florentina, es la pata sola. Es un personaje fascinante porque obviamente pues es este mito alrededor de la pata sola y ya no les puedo decir nada más. De los valores de producción de la serie, cuánto tiempo duraron, dónde la grabaron. Duramos 6 semanas rodando, lo rodamos en Antioquia, en 5 o 6 municipios distintos de Antioquia, como Santa Fe de Antioquia, Jericó, ambas son joyas arquitectónicas del departamento de Antioquia, Concepción, que es un tesoro que apenas está conociendo, en algunas zonas del Retiro Antioquia, y en el municipio de Olaya, en la vereda, en un corregimiento que hay en el municipio de Olaya que se llama Sucre, que queda muy cerca de Santa Fe de Antioquia y es un lugar también muy bonito. Como lo que está viviendo la televisión colombiana en cuanto a la televisión pública, ¿no? Que está haciendo producciones, dramatizados como los de antes de Colombia, que le está apostando a diferentes dramatizados, no solo Cosiaca, pero sino venimos con más. No, hermano, me parece que es muy interesante que el ministerio, Mintic, el Ministerio de las Comunicaciones esté metiendo plata para esto, man. Si no, no hay televisión pública, así de sencillo, porque ya he hablado con algunas personas que manejan esto y si no hay plata, los canales regionales, si no hay apoyo del ministerio, no hay plata, si no hay plata del ministerio no hay realización. Entonces, es que es vital, es que lo que yo diga es carreta, si no hay plata, no hay producción de los canales regionales. Y resulta que los canales regionales están haciendo cosas muy buenas, están creando identidad
están salvando muchas cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Es una muy, muy importante y bonita apuesta lo que hace la televisión pública de contar esas historias, sobre todo porque yo creo que muchas veces entendemos o nos empalagamos para contar historias como si fueran las más comerciales, pero esto se vuelve muy interesante porque estamos rescatando lo nuestro, lo que nosotros contamos, donde crecimos, cómo somos, y eso nos ayuda también a identificarnos un poco y a entendernos como colombianos. Fíjate que Colombia empezó a ser conocido por sus producciones cuando empezamos a contarlo de acá. En un momento empezamos a distraernos y empezamos a contar historias muy universales. Pero cuando contamos lo nuestro, nos abrimos un mercado muy importante porque la gente sí quiere saber de Colombia, la gente sí quiere conocer el país. Esta es una muy linda manera de conocer Colombia. Que es precisamente reclamarle a las historias esa tradición oral que se perdió y que años tras años se llevaba como en la cultura, en la vida social de las personas. O sea, la gente se sentaba a conversar de Cosiaca. Entonces, claro que sí, es traer esas historias y volverlas actuales hoy en día. Pucheros hizo una cosa increíble. Pucheros trae a Cosiaca a la época moderna y eso creo que va a ser súper interesante. Porque, digamos, Cosiaca tiene como una estructura y es que son 6 capítulos y cada 2 capítulos es un elenco distinto. Entonces los 2 primeros capítulos van a dar un elenco increíble, en los otros 2 también y en los otros 2 también. Solamente hay 2 personajes que son los que atraviesan toda la historia, que son Cosiaca y Robinson Díaz. Esta serie la va a distribuir TIS en el mundo. De hecho, ya estuvieron en algunas ferias de televisión pues ofreciéndola. ¿Qué crees que ese ingrediente que le puede gustar no solamente al colombiano, sino al televidente de afuera? Pues mira, por un lado está esa cosa pícara colombiana que nos ha vendido también afuera. Creo que eso fue lo que empezó a vender nuestras telenovelas en principio también. Pienso que se habla de manera universal cuando se habla desde lo particular. Siento que el tema de época también es muy atractivo y siento que la gente va a conectar. En principio creo que sobre todo nuestras colonias colombianas en el exterior, que están muy ansiosas por ver cosas de acá y tener contacto de nuevo con esas cosas que decían sus abuelos, sus tíos, sus padres, etcétera. Ojalá que tenga, digamos, esa resonancia afuera para que mostremos al mundo también otras cosas de lo que somos y de lo que tenemos y de lo que somos capaces. Y siento que la época también en algún momento tiene como sus momentos y se vende muy bien. Este podría ser uno de ellos. Nada, la invitación para que no se la pierdan en Colombia y ojalá que próximamente en otros lugares del mundo. Pues los invito, soy John Alex Toro, para que se conecten con Cosiaca, que estará en Teleantioquia en principio, y cruzando los dedos muy pronto también en plataforma alrededor del mundo para que la puedan ver.